Me ignoraron durante un mes seguido. Mi esposa y mi hija me trataron como si fuera invisible, riéndose a mis espaldas en su chat grupal secreto. Así que, desaparecí a las 4:47 de la madrugada sin decir una palabra. 3 años después, ella me invitó a la boda. Cuando crucé esas puertas, ella vio en quién me había convertido. Mi nombre es David Mars. Tengo 52 años y pasé la mayor parte de mi vida adulta diseñando sistemas de seguridad para aviones. Redundancias, sistemas de respaldo, el tipo de ingeniería que mantiene los aviones en el aire cuando todo lo demás quiere derribarlos. ¿Irónico, no? Podría construir protocolos de emergencia para aviones Boeing, pero nunca vi las luces de advertencia parpadeando en mi propio matrimonio hasta que ya estaba en picada. Mirando hacia atrás, quizás debería haberlo notado antes. La forma en que los ojos de Patricia se vidriaban cuando hablaba de trabajo. Como dejó de pedirme consejo en algún momento de su tercer año de universidad. Pero me dije a mí mismo que era normal. La gente crece, las relaciones evolucionan, ¿verdad? Yo era el proveedor, el solucionador de problemas, el tipo que se aseguraba de que la hipoteca se pagara y los coches recibieran servicio. Pensé que eso importaba. El verdadero comienzo del fin empezó en marzo, unas 5 semanas antes de la boda de Emma. Llegué a casa de un viaje de consulta a Seattle, cansado pero emocionado porque había cerrado un contrato importante con Alaska Airlines. 6 cifras para un proyecto de auditoría de seguridad de un año. Entré por la puerta esperando quizás un «¿Cómo estuvo tu viaje?» o «¡Qué bien, cariño!». En cambio, Patricia estaba en el sofá con su laptop y Emma estaba en la mesa del comedor con muestras de tela esparcidas como una explosión textil. Dejé mi bolso. «Hola, ya llegué». Nada. Ni siquiera una mirada. Lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte. El trato de Seattle se concretó. Tendremos un año realmente bueno. Patricia hizo un zumbido que podría haber significado cualquier cosa o nada. Emma levantó 2 trozos de tela color crema casi idénticos a la luz, entrecerrando los ojos como si contuvieran los secretos del universo. Me acerqué a la mesa. Emma, se ven bonitos. ¿Para qué son? Ella finalmente me miró, pero era el tipo de mirada que le das a un extraño que está demasiado cerca en el metro. Para los caminos de mesa, dijo secamente, luego se volvió hacia Patricia. Mamá, ¿cuál crees que queda mejor con los platos dorados? Patricia se inclinó hacia adelante, estudiándolos con una intensidad que nunca había mostrado por mis planes de ingeniería. Definitivamente el de la izquierda. Más textura. Me quedé allí un momento más, sintiendo algo frío asentarse en mi pecho. Luego recogí mi bolso y subí. Nadie se dio cuenta. Ese fue el día 1. Para el día 7, había descubierto el patrón. No discutían conmigo. No me regañaban ni me criticaban. Simplemente me borraban. Las conversaciones sucedían a mi alrededor, a través de mí, pero nunca conmigo. Preguntaba por el florista, el catering, el lugar, todas las cosas que había estado ayudando a coordinar durante meses. Recibía respuestas de una sola palabra o ninguna. A veces Patricia repetía mi pregunta a Emma como si yo no la hubiera hecho. En la cena del día 12, intenté aligerar el ambiente. Hice una broma sobre cómo todas las bodas deberían venir con un diagrama de flujo de ingeniería para mantener un registro de todo. Emma miró a Patricia y puso los ojos en blanco. Patricia se rió de mí, no conmigo. Terminé mi comida en silencio mientras ellas discutían los arreglos del vestido y el drama de las damas de honor como si yo fuera un mueble. Día 19. Dejé de intentar involucrarme, empecé a observar en su lugar. Fue entonces cuando noté las pequeñas cosas. Cómo movían los objetos en el mostrador justo fuera de mi alcance. Cómo programaban reuniones de la boda y se olvidaban de avisarme. Como cada sugerencia que hacía era descartada, pero si Patricia decía exactamente lo mismo 5 minutos después, de repente era brillante. El día 28 fue cuando todo cambió. No porque de repente empezaran a tratarme como un ser humano, sino porque finalmente vi la verdad en blanco y negro. Emma había dejado su tableta cargando en el mostrador de la cocina. Estaba arriba preparándose para otra reunión con un proveedor de la boda, una de la que no me habían informado. Patricia estaba en la ducha.
Yo estaba preparando café y la pantalla se encendió con una notificación. No estaba intentando husmear. El mensaje simplemente apareció allí. Un chat grupal con Emma, Patricia y 2 de las damas de honor de Emma. La vista previa mostraba mi nombre. Mi mano dudó sobre la tableta. Nunca había sido el tipo de marido que revisa el teléfono de su esposa o invade la privacidad. Pero algo en mi instinto, esa misma intuición que me decía cuando un diseño de avión tenía un defecto fatal, me hizo tocar la pantalla. El chat se titulaba El equipo de planificación de bodas. Deslicé hacia arriba, leyendo semanas de mensajes. La mayoría era cosas normales sobre flores y planos de asientos. Luego encontré una sección sobre mí. Una de las damas de honor había escrito, ¿tu papá viene a la prueba del vestido? La respuesta de Emma, espero que no. Ha estado rondando últimamente. Patricia había añadido, no te preocupes. Se echará atrás pronto. Siempre lo hace. Luego otro mensaje de Emma de hace 3 semanas, preguntó de nuevo por la cena de ensayo. Qué molesto, Patricia. Simplemente ignóralo. Entenderá la indirecta. La dama de honor, eso es un poco duro, ¿no? Emma, no lo entiendes. Es tan aburrido. Como, todo tiene que ser práctico y planeado. Le quita la diversión a todo. Patricia había enviado un emoji de risa, luego escribió, dale otra semana. No durará un mes. Luego podemos planear las cosas como queramos. Me quedé mirando esas palabras. No durará un mes. Como si yo fuera una plaga molesta que esperaban que se autoexterminara. Como si mi presencia en la planificación de la boda de mi propia hija fuera algo que soportar y sobrevivir. Deslicé más, encontré capturas de pantalla que habían compartido. Una era de un chat grupal familiar donde había sugerido que creáramos una hoja de cálculo de presupuesto para los gastos de la boda. Emma había rodeado mi mensaje y lo había enviado a este chat privado con un pie de foto, lo está intentando de nuevo. Más emojis de risa. Más bromas a mi costa. Patricia había escrito, al menos es consistente. Consistentemente aburrido. La ducha de arriba se apagó. Oí los pasos de Patricia en el dormitorio de arriba. Volví a colocar la tableta exactamente donde la había encontrado. Pantalla oscura, cable de carga en el mismo ángulo. Luego salí al garaje, me subí a mi coche y me senté en la oscuridad con la puerta cerrada. Algo dentro de mí no solo se rompió. Se evaporó. La versión de mí que pensaba que estaba construyendo una familia, proveyendo a las personas que amaba, siendo un buen esposo y padre, ese hombre simplemente se disolvió como la niebla matutina. Me senté allí durante 20 minutos, completamente quieto, mientras una nueva versión de mí mismo se ensamblaba en el silencio. Esta versión era lúcida, metódica. Esta versión ya había comenzado a planificar. Cuando volví a entrar a la casa, Patricia estaba en la cocina, con el pelo mojado, mirando su teléfono. Levantó la vista. ¿A dónde fuiste? Sonreí. Solo necesitaba aire. Estoy bien. Volvió a su teléfono, ya olvidando que existía. Eso estaba bien. Contaba con ello. Me fui a las 4:47 de la madrugada un martes. No por sentimentalismo, sino porque es cuando el vecindario está más tranquilo. Los perros aún dormidos. Sin madrugadores, sin testigos. Mi bolso ya estaba en el maletero, empacado 3 días antes y escondido bajo una lona en el garaje. Una maleta. Todo lo demás que necesitaba estaba digitalizado o era reemplazable. Había aprendido hace mucho tiempo que las emergencias aéreas requieren que priorices lo esencial y abandones el resto. Me quedé en la cocina por última vez. La copa de vino de Patricia estaba sobre el mostrador, la mancha de lápiz labial aún visible en el borde. Había dejado de enjuagarlas hace años, cuando dejó de preocuparse por las pequeñas cortesías que mantenían unido un matrimonio. Pensé en dejar una nota, algo profundo quizás, pero no se merecían mis palabras. Habían dejado de escucharlas meses atrás. En su lugar, quité mis llaves de casa del llavero, las puse al lado de la copa de vino. Luego, saqué la tarjeta de crédito conjunta, la que Patricia había estado usando para los depósitos de la boda,
y la corté por la mitad con unas tijeras de cocina. Dejé ambas piezas ordenadas junto a las llaves. 3 elementos en fila: llaves, trozos de tarjeta, copa de vino, un bodegón titulado Cosas con las que he terminado. Había pasado los últimos 2 días borrándome metódicamente de la infraestructura digital de la casa. Eliminé mi perfil del sistema de seguridad. Cambié todas las contraseñas que Patricia no sabía que había creado. Borré mi tableta y mi teléfono de cualquier cosa personal. Incluso había quitado mi nombre de la cuenta de administrador del router Wi-Fi. La hoja de cálculo de planificación de bodas que construí, la transferí al correo electrónico de Patricia con un mensaje simple: querían manejarlo ustedes mismas. Ahora pueden. Luego eliminé mi acceso. Hace 2 meses, había detenido discretamente mi depósito directo en nuestra cuenta conjunta. Comencé a dirigir mis ingresos de consultoría a una nueva cuenta que Patricia no conocía. Había vendido mis acciones en la firma de consultoría de aviación que había ayudado a construir, esa de la que nadie en mi familia preguntó. Las ganancias se destinaron a una estructura de fideicomiso que mi abogado estableció a través de un colega en Montana. Cada hilo financiero que me conectaba a esta casa, a esta vida, lo había estado cortando sistemáticamente, una hebra a la vez. Caminé hacia mi coche, un Honda de 15 años que había mantenido funcionando por pura terquedad. Patricia siempre decía que debería comprar algo más nuevo, más llamativo, algo que anunciara el éxito. Me había negado. Resulta que ese viejo y terco Honda era perfecto para desaparecer. El motor arrancó con apenas un susurro. Salí despacio, con las luces apagadas, hasta que llegué al final de la calle. Mientras me alejaba, miré una vez por el espejo retrovisor. La casa parecía pacífica en la oscuridad antes del amanecer, como si estuviera durmiendo una pesadilla. Todavía no sabía que cuando despertara, yo ya no estaría. Para cuando Patricia encontrara las llaves y la tarjeta de crédito destrozada, yo estaría a 3 estados de distancia. Para cuando intentara llamar, mi número estaría desconectado. Para cuando se diera cuenta de que no volvería, ya me habría convertido en otra persona por completo. Me incorporé a la autopista, dirigiéndome al norte. Sin música, sin radio, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y la tranquila satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. No entraron en pánico. Eso fue lo que más me sorprendió cuando me enteré más tarde a través de un conocido mutuo. Patricia no presentó una denuncia por persona desaparecida. No llamó a mi hermano. Ni siquiera parecía particularmente preocupada. Celebró su noche semanal de vino 3 días después de que me fuera. Su amiga Carol, la de la lengua suelta y las normas morales más estrictas, se lo contó más tarde a alguien que se lo contó a alguien que finalmente me lo contó a mí. Patricia actuó como si nada hubiera cambiado. Cuando alguien preguntó dónde estaba, ella suspiraba dramáticamente y decía: Thomas está pasando por algo. Los hombres de su edad hacen esto. Volverá cuando esté listo. Pasando por algo, como si estuviera teniendo una crisis de mediana edad en lugar de ejecutar una extracción cuidadosamente planificada. Emma publicó en las redes sociales la semana siguiente una foto de ella y Patricia en un salón de novias. Ambas sonriendo ampliamente. El pie de foto decía: simplemente las chicas haciendo cosas. A veces eso es todo lo que necesitas. Decenas de comentarios, muchos emojis de corazón. Nadie preguntó por mí. La historia oficial, tal como se extendió por su círculo social, era que yo necesitaba espacio y no podía manejar el estrés de la boda. Patricia le dijo a su instructora de pilates que siempre había sido emocionalmente inalcanzable. Le dijo a la vecina que había estado actuando de manera extraña durante meses. Cada versión me pintaba como frágil, inestable, desmoronándome en silencio. La narrativa fue brillante, realmente. Al posicionarme como el que estaba teniendo un colapso, ella mantenía la simpatía mientras evitaba la responsabilidad. Ella era la fuerte, la esposa abandonada que se mantenía unida por el bien de su hija. Yo era el hombre de mediana edad que no podía sobrellevarlo. Lo que Patricia no sabía era que yo había anticipado esto. Había dejado la ambigüedad suficiente para que ella no pudiera alegar abandono en ningún sentido legal, pero no la información suficiente para que me rastreara. Desaparecí en la zona gris entre irme y estar ausente. La primera semana,
ella intentó acceder a sus cuentas conjuntas. Las encontró casi vacías. Había retirado mis contribuciones legalmente, dejándole exactamente la mitad a ella, su mitad. La segunda semana, intentó iniciar sesión en el portal de socios de la firma de consultoría aérea. Acceso denegado. Transferí mis acciones a Connor, mi hijo de mi primer matrimonio, a través de una venta privada que nadie conocía. El socio gerente de la firma, un viejo amigo, lo había procesado discretamente. Para la tercera semana, Patricia estaba llamando a mis antiguos colegas. ¿Alguien había sabido de mí? ¿Estaba bien? ¿Mencioné a dónde iba? Cada respuesta era la misma, no. Contrató a un investigador privado en la cuarta semana. Lo sé porque encontró una de mis pistas falsas, una reserva de hotel en Colorado a mi nombre. Para cuando él llegó allí, la reserva había sido cancelada y yo nunca había estado a menos de 500 millas de Denver. Mientras tanto, la planificación de la boda de Emma continuó sin mí. Habían cambiado a la tarjeta de crédito de Patricia para los depósitos. El florista nunca supo que yo existía. El catering había eliminado mi nombre de toda la correspondencia. Incluso la sección de biografía del sitio web de la boda, donde decía Emma es la querida hija de David y Patricia Mars, fue editada. Ahora solo decía Emma Mars se casa. Había sido borrado, tachado, como si fuera información clasificada a la que nadie tenía autorización para acceder. Pero esto es lo que no entendían. Mientras Patricia elaboraba su narrativa y Emma me eliminaba de su historia, yo estaba construyendo algo nuevo, algo que no podían tocar, no podían disminuir, no podían ignorar. Había alquilado una cabaña en el norte de Montana, remota, fuera de la red, excepto por una conexión a Internet satelital. El tipo de lugar donde puedes pensar con claridad sin el ruido de las expectativas de otras personas. Y no estaba solo. La llamada llegó del abogado de Patricia 6 semanas después de que me fuera. Mi abogada, una mujer astuta llamada Ellen Rodríguez, especializada en protección de activos, me envió el mensaje con un comentario de 2 palabras: están asustadas. Patricia quería acceso a mi fondo de pensiones, el de mis años en Boeing. Intentó iniciar sesión con credenciales antiguas y se topó con un muro. Así que contrató a un abogado, asumiendo que podría forzar su entrada. Ellen me llamó desde su oficina en Seattle. David, tengo su solicitud formal aquí. Están reclamando derechos de bienes matrimoniales sobre tu pensión. Yo estaba sentado en el porche de la cabaña, observando un águila volar en círculos sobre el lago. Y no tienen un caso. Reestructuraste todo en un fideicomiso en vida hace 5 años. Es anterior a cualquier planificación de bodas, a cualquier problema matrimonial reciente. Es a prueba de balas. ¿Y Emma?, pregunté. Eso era lo que realmente importaba. Está listada como beneficiaria pero con condiciones. Necesita completar una carrera, mantener un empleo durante 1 año y establecer una residencia independiente durante 18 meses sin apoyo financiero de Patricia. Sonreí. Así que, ella lo obtiene todo a medida que crece, esencialmente. Sí. Tu abogado que lo configuró fue brillante. Patricia ni siquiera es mencionada en los documentos del fideicomiso. Hubo una pausa en la línea. Luego Ellen continuó, su voz cuidadosa. David, hay algo más. La abogada de Patricia mencionó que está considerando presentar una solicitud para que te declaren legalmente muerto. Es prematuro por años, pero están probando las aguas. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Quiere que me declare muerto en papel? Ella quiere acceso a tus activos. ¿Y si te declaran fallecido? Los términos de tu fideicomiso podrían acelerarse. Pero aquí está la cuestión. Necesitan pruebas de que no estás simplemente ausente. Necesitan evidencia de muerte o desaparición bajo circunstancias sospechosas. Has estado pagando facturas, ¿verdad? Todo está automatizado a través del fideicomiso. Entonces no pueden probar que estás muerto. Simplemente te has ido y hay una gran diferencia legal. Después de que la llamada terminó, me quedé procesando la información. Patricia no me estaba buscando por preocupación. Estaba buscando mi dinero. La mujer con la que había pasado 23 años estaba tratando de borrarme legalmente para poder cobrar. Esa noche,
Connor llamó desde Vancouver. Mi hijo, el que Patricia nunca supo que existía. El que había mantenido separado de esa vida porque había aprendido por las malas que algunas personas no merecen acceso a todo lo que eres. Papá, vi la notificación del fideicomiso. Realmente intentó acceder a él. La voz de Connor denotaba incredulidad. Cree que es suyo, dije simplemente. ¿Qué vas a hacer? Observé la puesta de sol sobre las montañas, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. Nada. Que se agote. Las paredes ya están construidas. Ella simplemente no sabe que no puede escalarlas. 3 meses después de mi desaparición, Patricia seguía vendiendo la narrativa. Yo era el hombre que había abandonado a su familia. El padre que no podía manejar la presión. El marido que había perdido la cabeza por el estrés de la boda. Luego, una fotografía lo cambió todo. La prima de Laura, una instructora de yoga que viajaba a retiros de bienestar como algunas personas coleccionan sellos, publicó un carrusel en Instagram de una conferencia de liderazgo en Oregón. Fotos escénicas de montañas, batidos verdes, el contenido habitual. Pero la diapositiva 4 mostraba una sala de conferencias llena de gente sentada en posturas de meditación, todos frente a un orador en el frente. El orador era yo. Estaba en medio de un gesto, vestido con una cremallera de cuarto de cremallera negra y pantalones grises. Sin notas en la mano. La foto me tomó de perfil, luciendo concentrado y tranquilo. El pie de foto decía, increíble discurso de apertura de DM sobre cómo encontrar la fuerza en el silencio. Este hombre lo entiende. Laura me había advertido sobre los hábitos de redes sociales de su prima, pero había subestimado lo rápido que se propagaban las cosas. En 12 horas, alguien que Patricia conocía lo había visto y se lo había enviado. Patricia casi se le cae el teléfono, según la amiga de Emma, que estaba allí cuando sucedió. Estaban desayunando, planeando los deberes de las damas de honor, cuando la cara de Patricia se puso blanca. Ese es él, susurró Patricia. Emma agarró el teléfono, hizo zoom, miró fijamente. 3 meses diciendo a la gente que yo estaba teniendo un colapso, que era frágil, que no podía sobrellevarlo. Y allí estaba yo, con un aspecto más saludable y sereno de lo que había tenido en años. No estaba escondido. Estaba dando conferencias, dirigiendo talleres, construyendo algo nuevo. Laura me llamó esa noche. Se estaba riendo. David, eres famoso en Internet. La publicación de mi prima tiene 5.000 likes. La gente pregunta quién eres. Ese no era el plan, dije. Pero también estaba sonriendo. Quizás sea mejor así. Que vean que no te desmoronaste. Evolucionaste. Ella tenía razón. La narrativa que Patricia había construido cuidadosamente, la historia del hombre roto que abandonó a su familia. Se derrumbó en una sola fotografía porque el hombre de esa imagen no parecía roto. Parecía libre. Emma no llamó. No envió mensajes de texto. Pero 2 semanas después, llegó un sobre al apartado de correos que había abierto. Papel color crema caro. Dentro había una invitación de boda escrita a mano por Emma. Abajo, debajo del texto impreso, había añadido una línea a bolígrafo. Si todavía estás por ahí, quiero que me lleves al altar. Sostuve esa invitación durante mucho tiempo, leyendo esas palabras una y otra vez. No se disculpó, no explicó, solo preguntó. Saqué mi teléfono y le envié un solo mensaje de texto al número que sabía que ella aún tenía. Si voy, nadie puede saberlo de antemano. Su respuesta llegó 3 minutos después. Trato hecho. La mañana de la boda de Emma amaneció con cielos nublados, del tipo que hacen que todo se sienta más pesado de lo que es. Había conducido toda la noche desde Montana, llegando al lugar 3 horas antes. El sedán negro que había alquilado estaba en el estacionamiento de servicio detrás del edificio, invisible para los invitados que llegaban. Connor había volado desde Vancouver la noche anterior. Estaba esperando en el coche cuando llegué, vestido con un elegante traje de carbón que combinaba con el mío. Mi hijo lucía cada centímetro el exitoso arquitecto en el que se había convertido. ¿Estás listo para esto?, preguntó Connor mientras salía. Me he estado preparando durante 3 años, respondí.
Es hora de ver si la preparación da sus frutos. Rodeamos el perímetro del lugar, manteniéndonos fuera de la vista. Podía ver a los invitados empezar a llegar. La hermana de Patricia, las amigas universitarias de Emma, personas que había conocido durante años que habían aceptado la versión de los hechos de Patricia sin cuestionarla. Connor miró su reloj. La ceremonia empieza en 40 minutos. ¿Cuándo haces tu entrada? Cuando Emma me envíe un mensaje. No antes. Mi teléfono vibró. El mensaje de Emma era simple: entrada lateral de la suite nupcial. Ahora. Me volví hacia Connor. Quédate aquí. Si las cosas se tuercen, tú eres mi extracción. Asintió. El tipo de entendimiento que no necesita palabras. Las familias militares lo entienden. Seguridad operacional. Lo aprendimos de diferentes fuentes, pero el principio era el mismo. Me abrí paso por la entrada lateral, pasando junto al personal de catering demasiado ocupado para notarme. La suite nupcial estaba por un pasillo, lejos del salón principal. Llamé 2 veces. Emma abrió la puerta ella misma. Ya estaba con su vestido, el velo levantado, el maquillaje perfecto, pero sus ojos estaban enrojecidos. Papá, susurró. Y por primera vez en años, escuché la verdadera voz de mi hija. No el tono despectivo, no la exasperación de poner los ojos en blanco. Emma, estás hermosa, dije simplemente. Ella me tiró hacia adentro y cerró la puerta. Estábamos solos. Mamá no sabe que estás aquí. No le dije a nadie excepto a Ryan. Ryan lo sabe. Es tu empleado en Aero Kensalt Northwest. Papá, se dio cuenta hace 2 meses cuando vio tu firma en su contrato de empleo. Me ha estado ayudando a planear esto. Parpadeé. Ryan Hoffman, el prometido de Emma, trabajaba para la firma de consultoría que yo construí después de dejar Boeing. La firma en la que había vendido mis acciones para financiar mi desaparición. Excepto que no las había vendido todas. Le transferí una participación controladora a Connor, mantuve una participación silenciosa y continué consultando a través de una LLC. Ryan lo sabía y se mantuvo en silencio. ¿Él sabe de Connor?, pregunté. ¿Tu otro hijo? Sí. Ayudó a Connor a coordinar tu hora de llegada. La red de conexiones de repente tenía sentido. Ryan no era solo un chico cualquiera que Emma había conocido. Era alguien que había sido examinado, probado, demostrado ser digno de confianza, alguien que se había ganado su posición a través de la competencia, no de las conexiones. Emma, necesito decirte algo, dije. Sobre tu fideicomiso. ¿Sé las condiciones?, me interrumpió. Ryan me las explicó. Carrera, trabajo, vida independiente. Ahora estoy matriculada a tiempo completo, me gradúo en diciembre. Y la empresa de Ryan me ofreció un puesto en gestión de proyectos a partir de enero. ¿Y la situación de vivienda? Nos mudamos a Seattle después de la luna de miel. Sin ayuda económica de mamá. Estudié el rostro de mi hija. Había crecido. No solo en edad, sino en comprensión. ¿Qué cambió? Esa foto tuya, dijo en voz baja. La de la conferencia. Te vi sano y confiado y libre. Y me di cuenta de que tú no eras el que estaba roto. Éramos nosotros. Mamá y yo, te echamos y luego te culpamos por irte. Emma, no. Déjame terminar. Vi esa foto y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que me vi tan feliz? Y no pude recordarlo porque he estado viviendo la vida de mamá, no la mía, tomando sus decisiones, siguiendo sus reglas. Y mira dónde me llevó. 27 años, sin título, sin trabajo. Sin independencia. Tomó aire, mirándose a sí misma. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que te quedes después de la ceremonia, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Veo lo que te hicimos. Puse mi mano en su hombro. Estoy aquí porque me lo pediste. Eso es suficiente. Me llevarás al altar. Para eso vine. Ella me abrazó con cuidado, tratando de no arrugar su vestido. Cuando se apartó, estaba llorando.
Mamá va a perder la cabeza, dijo con una risa temblorosa. Que la pierda. La música comenzó. Esa marcha nupcial tradicional que se ha tocado en ceremonias durante generaciones. A través de la pequeña ventana de la suite nupcial, pude ver a los invitados de pie, girándose hacia las puertas. Emma tomó mi brazo. Su mano temblaba ligeramente. ¿Lista?, pregunté. No, admitió. Pero hagámoslo de todos modos. Las puertas se abrieron. Todas las cabezas en esa sala se volvieron, y el jadeo colectivo fue audible. Habían esperado a Patricia. Habían esperado la narrativa de unidad madre-hija que se había vendido durante meses. En cambio, me vieron a mí, el fantasma, el padre ausente, el hombre que supuestamente había abandonado a su familia. Pero no parecía un hombre escondido. Parecía exactamente lo que era, alguien que se había reconstruido a sí mismo. Emma y yo dimos el primer paso juntos. Su agarre en mi brazo se apretó. Mantuve mi paso firme, mis ojos al frente. Sin mirar a Patricia, que estaba congelada cerca del frente, su rostro alternando entre la sorpresa, la ira y algo que podría haber sido miedo. Sin mirar a los invitados, cuyos susurros creaban un zumbido bajo en la sala. Sin mirar a nadie excepto a mi hija, que me necesitaba lo suficientemente fuerte como para llevarla a través de este momento. Ryan estaba en el altar y cuando lo miré a los ojos, me hizo un sutil asentimiento. Respeto, reconocimiento, el tipo de reconocimiento que un profesional le da a otro. Llegamos al frente. Emma se volvió hacia mí, me besó la mejilla y susurró, gracias. Puse su mano en la de Ryan, di un paso atrás y tomé asiento en el lado opuesto de la sala, no en la primera fila donde tradicionalmente se sientan los padres. Esa habría sido la fila de Patricia. En cambio, me senté en el medio, junto a Connor, quien se había deslizado por una puerta lateral durante la procesión. Patricia nos miró fijamente, a mí, luego a Connor, y luego de nuevo a mí. Su boca se abrió ligeramente, tratando de procesar lo que estaba viendo porque Connor se parecía a mí. La misma mandíbula, la misma constitución, los mismos ojos. Y estaba sentado a mi lado como si perteneciera allí. Ella no sabía de él. Nunca supo que me había casado antes, nunca preguntó por mi pasado porque había estado demasiado concentrada en controlar mi presente. Ahora estaba viendo pruebas de que tenía una vida entera a la que nunca había accedido. Un hijo que nunca había conocido. Una estructura familiar que existía completamente fuera de su conocimiento. El oficiante comenzó a hablar, pero apenas lo escuché. Observaba a Patricia intentar mantener la compostura mientras su mundo se reorganizaba. Observaba cómo se daba cuenta de que cada historia que había contado, cada narrativa que había construido, se basaba en información incompleta. Connor se inclinó y susurró, parece que está viendo un fantasma. Dos fantasmas, corregí. La ceremonia continuó. Se intercambiaron votos. Se colocaron anillos. Emma y Ryan fueron declarados marido y mujer. Durante todo el tiempo, Patricia se mantuvo rígida, su fachada cuidadosamente construida astillándose con cada momento que pasaba. Cuando comenzó la procesión y los recién casados bajaron por el pasillo, Emma me miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa real, la clase de sonrisa que no le había visto en años. Patricia me interceptó antes de que pudiera levantarme de mi asiento. ¿Qué haces aquí?, siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que los invitados cercanos no la escucharan. Fui invitado, dije simplemente. ¿Por quién? Por la novia. ¿Mi hija? ¿Tu hija? La abandonaste. Te fuiste sin decir una palabra. La miré con calma. Te dejé a ti, Patricia. Hay una diferencia. Emma decidió invitarme de vuelta. Esa fue su decisión, no la tuya. Ella miró a Connor. ¿Y quién es este? Este es Connor. ¿Mi hijo? Su rostro se puso pálido. ¿Tú qué? Mi hijo de mi primer matrimonio. El que nunca preguntaste. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Patricia finalmente me acorraló. Estaba de pie cerca de la terraza del jardín con Connor, observando a Emma y Ryan bailar su primer baile como recién casados.
Patricia se acercó con su copa de vino apretada con demasiada fuerza, su sonrisa por ninguna parte. Necesitamos hablar ahora. No hay nada que discutir, dije con calma. ¿Nada? Apareces después de 3 años con un hijo que no sabía que existía y crees que no hay nada que discutir. Connor se acercó un poco. Señora Mars, quizás no sea el momento. No estoy hablando contigo, le espetó. Luego volvió a mirarme. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Nunca miento, Patricia, nunca preguntaste. 23 años de matrimonio y nunca una vez preguntaste sobre mi pasado. Simplemente asumiste que sabías todo lo que valía la pena saber. Su rostro se sonrojó. Entonces, esto es culpa mía. Esto no es culpa de nadie. Simplemente es así. Tuve una vida antes de ti. Connor es parte de esa vida. El hecho de que no supieras de él dice más sobre lo que no preguntaste que sobre lo que no te dije. Y el fideicomiso, el dinero que me ocultaste. No oculté nada. Protegí activos que había ganado antes de casarnos. Eso es legal. Eso es inteligente. Y francamente, dado que intentaste declararme muerto para acceder a esos activos, diría que mis instintos eran correctos. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Nunca? Sí, lo hiciste. Tu abogada presentó la documentación preliminar. Mi abogada tiene copias. La madre de Patricia, Dorothy, apareció a nuestro lado. La anciana miró a su hija con decepción grabada en cada línea de su rostro. Patricia, dijo Dorothy en voz baja. Deja de hacer una escena en la boda de tu hija. Mamá, no te metas. No, me he mantenido al margen demasiado tiempo. Dorothy se volvió hacia mí. David, me disculpo por el comportamiento de mi hija. Traté de decirle que te estaba tratando mal. Ella no escuchó. Patricia miró a su madre. Estás tomando partido. Estoy tomando el lado de la decencia. Ignoraste a este hombre durante un mes, te burlaste de él a sus espaldas, y cuando se fue, intentaste robar su dinero. ¿Qué esperabas que hiciera? Nos abandonó. Te dejó, corrigió Dorothy. ¿Y puedes decir honestamente que le diste una razón para quedarse? El silencio que siguió fue pesado. Patricia miró a su madre, a mí, a Connor, y pareció comprender finalmente que había perdido la narrativa. Nadie allí creía ya su versión. Emma se acercó, todavía con su vestido de novia, Ryan a su lado. Mamá, ¿podemos no hacer esto hoy? Tu padre. Mi padre está aquí porque yo se lo pedí, y me alegro de que haya venido. Me alegro de que Connor haya venido. Estoy agradecida de que ambos aparecieran cuando los necesitaba. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no fingidas. Me estás eligiendo a él antes que a mí. No estoy eligiendo a nadie antes que a nadie, dijo Emma con firmeza. Simplemente he terminado de fingir que papá era el villano de esta historia. No lo era. Fuimos nosotras. No me quedé durante toda la recepción. Una vez que Emma y Ryan tuvieron su primer baile, una vez que los discursos terminaron y el pastel fue cortado, Connor y yo nos escabullimos. Ya habíamos dicho lo que había que decir con nuestra sola presencia. Laura nos esperaba en el hotel. Sofía dormida en la cuna portátil que habíamos traído. Levantó la vista cuando entré, buscando en mi rostro señales de cómo había ido. Emma estaba hermosa, dije. Y va a estar bien. Y Patricia es Patricia, pero ya no es mi problema. Laura cruzó la habitación y me abrazó. No por piedad, sino por compañerismo. Ella me había ayudado a reconstruirme durante los últimos 2 años. Me había ayudado a recordar lo que se sentía al estar con alguien que realmente me veía. Connor pidió servicio de habitaciones y los 3 cenamos mientras él contaba historias sobre sus proyectos de arquitectura en Vancouver, sobre su esposa Sara y su hijo, mi nieto, que comenzaba el jardín de infancia en otoño. Deberías venir a visitarnos correctamente, dijo Connor. No más escondidas. No más viajes secretos. Solo visitas normales de abuelo. Me gustaría eso.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma: gracias por hoy. ¿Podemos tomar un café la próxima semana? Solo nosotros. Se lo mostré a Laura. Ella sonrió. Está tratando de conectar. Sí, lo está. 8 meses después, Emma se graduó con su título en negocios. Estaba en la audiencia, sentado entre Connor y Laura. Patricia también estaba allí, pero al otro lado del auditorio. No hablamos. No lo necesitábamos. Emma comenzó su trabajo en la firma de Ryan, la que yo aún tenía una propiedad parcial. Era buena en la gestión de proyectos. Resultó que tenía una mente para los detalles y los plazos. Me pregunto de dónde sacó eso. Ella y Ryan se mudaron a Seattle, alquilaron un apartamento, vivían de sus propios ingresos. Para cuando pasaron 18 meses, Emma había cumplido todas las condiciones del fideicomiso. La invité a almorzar a un restaurante con vistas al agua. Connor voló desde Vancouver. Cuando le mostramos a Emma los documentos del fideicomiso, explicándole todo lo que había heredado al elegir crecer, lloró. No merezco esto, susurró. Te lo ganaste, la corregí. Hiciste el trabajo. Te volviste independiente. Ese era el objetivo. Miró a Connor. Tengo un hermano. Sí, lo tienes. Y una cuñada y un sobrino que no pueden esperar a conocer a la tía Emma. Pasamos 3 horas en ese restaurante construyendo algo nuevo, no arreglando lo que estaba roto porque eso no podía arreglarse, sino creando algo diferente, algo honesto. Patricia llamó una vez, meses después. No respondí. Dejó un mensaje de voz preguntando si podíamos hablar. Lo borré sin escuchar el mensaje completo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Laura y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en Montana. Solo familia. Connor y Sara, Emma y Ryan, Sofía como niña de las flores. Sin dramas, sin juegos, solo personas que querían estar allí. Emma pronunció un breve brindis en la recepción. Mi padre me enseñó que a veces hay que alejarse de la gente que no ve tu valía. Y a veces, si tienes suerte, se dan cuenta antes de que sea demasiado tarde. Estoy agradecida de haberme dado cuenta a tiempo. Me miró cuando lo dijo, y por primera vez en años, vi a mi hija. No la marioneta de Patricia, no una niña fingiendo ser adulta, sino una mujer que había elegido construir su propia vida. Eso valió cada mañana silenciosa que soporté, cada pregunta ignorada, cada momento de sentirme invisible porque había dejado de ser invisible al negarme a quedarme donde no era valorado. Y al final, las personas que importaban encontraron su camino de regreso.